Vamos a trabajar el ejercicio de la factura. Vale. Como os decía, este ejercicio fundamentalmente tiene dos partes importantes. Una primera parte que hace referencia a cómo desarrollar toda la parte de maquetación, de edición, de bordes y sombreados de nuestro documento. Al final este documento será el que imprimiremos y entregaremos a nuestro cliente, con lo cual tiene que tener un aspecto profesional, ¿vale? Ya veremos más adelante que al final, si este documento es el que voy a utilizar yo de manera continuada, pues lo interesante es guardarlo como una plantilla, no como un documento. ¿Sí? Y de esta manera, pues sé que todas las facturas que yo edite, pues tienen la misma estructura, las mismas fórmulas y nos permite, pues, ser más productivo a la hora de gestionar esa parte de compraventa, ¿de acuerdo? Cosas que a lo mejor os puede llamar la atención de esta hoja, pues si os doy cuenta, no se ve los elementos de la cuadrícula, ¿vale? Al final los elementos de la cuadrícula, todas estas rayitas que tenemos aquí, únicamente lo que nos está mostrando es cómo está dividida nuestra hoja. Pero si yo imprimiese la hoja datos de partida, esta hoja activa, esas celdas o esas cuadrículas no aparecerían, ¿vale? Lo que sí que aparecerían serían los bordes que yo dibujo y que hacen de límite entre una celda y otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí no hay bordes, ¿vale? Hay un sombreado, pues eso sería lo que se imprimiría. Aquí sí que hay bordes, lo que pasa es que son bordes blancos. No es que se iban a imprimir, pero sí que es cierto que este sombreado pues hace que tenga un determinado relieve nuestra tabla, ¿vale? Por lo tanto, estos elementos de aquí, vuelvo a repetir, no se ven. En ocasiones puede ser interesante que se vean, como sería este caso, y en otras ocasiones, que es nuestra factura, como yo ya he dibujado los bordes, pues quiero que a lo mejor sea más estético el que no aparezca. Esto simplemente se activa desde la opción de vista, activar la ficha de líneas, ¿vale? Si yo activo o desactivo esta pestaña, pues lo único que hago es mostrar esa división, ¿no? Si yo estoy aquí y desactivo, pues lo que hago es que desaparece esas líneas, vuelvo a repetir, divisorias. No tienen ningún otro objetivo, ni, como ya he dicho anteriormente, se van a imprimir. Con respecto a trabajar con celdas y a la hora de poner fórmulas y a la hora de poner listas desplegables, hay un aspecto que tenéis que tener muy en cuenta, porque si no luego tendréis problemas. El aspecto es el siguiente. Los datos con los que vamos a trabajar deben de ocupar únicamente una celda. Este dato, que es una fórmula, está en la celda E14. Este dato, que es un número de unidades, está en la celda D14. Este dato de aquí, que es otra fórmula, está en la celda C14, lo que pasa es que tiene un ancho diferente. Yo he modificado ese ancho. Y esta celda, que en principio no tiene fórmula, pero es una lista desplegable, está también en una sola celda, en la celda B14. Por tanto, no combinéis celdas que vayan a contener o lista de datos, lista de valores, listas desplegables o fórmulas, ¿vale? Las formas sí que podrían ser susceptibles de selección y de combinación, pero yo, a fin de evitar posibles errores, sí que nos volvamos locos, que cada dato ocupe una sola celda. De hecho, yo, cuando lleguemos al punto que analicemos el tipo de descuento y vea esta información, veré que este dato ocupa una celda, que este dato ocupa otra celda y que este dato es un texto que no sirve más que para ilustrar lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque los datos que yo voy a utilizar para llevar a cabo las operaciones son estos dos. Y por tanto estos dos tienen que estar en celdas separadas. Si yo combinase estas dos, si yo cogiese y combinase estas celdas, ¿dónde estás? Si yo combinase estas celdas, ¿vale?
sea esto, este dato no es el mismo que este. Porque esto de aquí es una cadena de caracteres textuales y esto de aquí es un valor moneda con el cual yo después voy a operar. Por tanto, si necesito este dato de forma aislada, yo no puedo combinar celdas, ¿eh? Por eso el truco simplemente consiste en que yo distribuya el texto en una celda independiente de dónde está ubicado el dato de moneda con el que después voy a trabajar, ¿vale? Por tanto, el tema de la distribución y de la colocación de los datos en las celdas, tener mucho cuidado porque si no tendremos problemas, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta factura? Bueno, pues el objetivo de esta factura es tener la posibilidad de ir seleccionando, vamos a hacer un poquito más grande para que lo veáis bien, ir seleccionando un producto de los que aparecen en esta lista, ¿vale? Y que lógicamente va a coincidir ¿con qué? Con estos datos de aquí, ¿vale? Bosch, Siemens, Whirlpool, LG, Balay, LG, se llama desplegable, tenemos aquí todos los productos, y que en la medida yo seleccione un producto, automáticamente aparezca definido el nombre del artículo. Esta es la referencia. Bosch, encimera, Balay microondas Balay, ¿vale? Que además, fijaros en el precio unitario, cuando yo seleccione este modelo, se actualice tanto el artículo como el precio, ¿vale? Por lo tanto, esto quiere decir que estos son dos fórmulas, que lo que van a hacer es buscar la información en un rango de celdas que tenemos ubicado en otra hoja. Esto ya vimos cómo hacerlo, ¿eh? Utilizando la función buscar UNE. Especificaré un número de unidades, 3 unidades, 4 unidades, y esto automáticamente actualizará la base imponible. Base imponible sobre la que calculo un porcentaje de IVA. Ese porcentaje de IVA lo tenemos aquí abajo, ¿vale? En la medida en que ese porcentaje variase, ¿vale? Si estamos ofreciendo un servicio y por tanto el IVA es producido o estamos utilizando productos de primera necesidad y es más reducido, pues entonces en la medida en que yo lo cambiase, por ejemplo, 12, pues automáticamente la cuota de IVA cambiaría, ¿vale? 21, la cuota de IVA cambia. El total cambia, que es la suma de la base imponible más la cuota. Y también va a cambiar todos los totales a pagar, ¿vale? Tenemos un descuento aplicado sobre este importe que es lo que me tiene que pagar mi cliente. ¿Qué ocurre con los descuentos? Los descuentos, decimos, y esto lo veremos un poquito más adelante, que pueden ser de dos tipos. Un 5% si el importe a pagar llega a 3.000 y un 10% si llega a más de 3.000. Es decir, que yo no cambio esta información, sino que esta información es una fórmula. ¿Y qué es lo que me va a hacer esta fórmula? Pues en este caso, como este importe, 1.452, no supera esos 3.000 que hemos dicho, me aplica un 5%. Ahora bien, ¿qué ocurre si supera? Pues que automáticamente me cambia el porcentaje, ¿vale? Por tanto, vemos que toda la tabla, toda la factura está perfectamente hilvanada. Para que yo en la medida vaya creando nuevos productos, ¿vale? En la medida en que yo vaya creando nuevos productos, ahora veremos por qué sale esto. Pues automáticamente los datos se vayan actualizando, ¿vale? Si yo pongo aquí, fijaros que con esto yo lo que hago es pinchar y arrastrar la fórmula. Si yo pongo aquí 5, pues automáticamente me cambia todos los datos, ¿vale? Esto de aquí yo podría pinchar y arrastrar, y lo que estaríamos sería, vamos a hacerlo de otra manera, lo que estaríamos sería trasladando toda la información al resto de celdas. ¿Qué ocurre? Que si yo hago esto, nos sale un mensaje de error. ¿Por qué nos sale un mensaje de error? Porque ese mensaje de error nos está diciendo que resulta que este dato que yo quiero buscar está basado en una referencia que está vacía, que no existe. Cuando yo seleccione la referencia, el resto de datos aparecerá. Pero mientras yo no seleccione esa referencia, el resto de datos no aparece. Esto estéticamente queda muy mal.
Por eso veremos más adelante, ahora no lo vamos a ver, qué hacer para resolver esta situación. Que cuando salen mensajes de error, pues esto no nos aparezca, ¿vale? Porque lógicamente estéticamente es muy feo y, por tanto, ¿qué ocurre? Que yo cada vez que genere un nuevo producto, pues tengo que incrementar este rango, ¿vale? Y eso tampoco es práctico, ¿vale? Por lo tanto, de momento, como lo que estamos viendo es simplemente los primeros pasos, pues nos olvidamos de ese mensaje de error y después ya veremos cómo resolverlo. ¿Vale? ¿Está claro? Muy bien. Pues vamos a coger y vamos a ver cómo se desarrolla todo este proceso. Vamos a partir de cero, ¿vale? Vamos a borrar toda esta información que tenemos aquí. Lo voy a quitar todo. ¿Vale? Vamos a borrar también todo esto y todo esto. Partimos, por tanto, de una factura en blanco y vamos a ver qué ir haciendo en cada momento para que esta información nos vaya saliendo exactamente igual que hemos visto en el ejemplo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nuestra estructura de la factura y unos datos de partida. ¿Vale? Estos son, en principio, los productos con los que yo voy a trabajar y estos van a ser los descuentos que yo voy a aplicar. Vamos, en primer lugar, a hacerlo fácil y después veremos cómo incorporar no 2 descuentos, sino 3 descuentos. Y como esto, de alguna manera, complica también el desarrollo de la función que va asociada a estos datos. ¿Vale? Bueno, ya tenemos aquí los datos, vosotros tranquilamente los inventáis y este va a ser nuestro rango de trabajo, ¿vale? El conjunto de celdas con las que vamos a trabajar. Y fijaos que he dicho rango de trabajo. ¿Por qué? Porque más adelante veremos la diferencia entre trabajar con rangos y trabajar con tablas dinámicas. Y lo que vamos a hacer nosotros será trabajar con tablas dinámicas, porque ofrecen muchas más posibilidades que hacerlo con rangos. Y trabajar con rangos pues no es excesivamente productivo, aunque al final el resultado pueda ser el mismo, porque exige unas labores de mantenimiento que las tablas generan de manera automática. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo que ocurre en esta primera celda? En esta primera celda, lo que yo deseo es introducir un valor y que ese valor me devuelva como resultado de una búsqueda el nombre del artículo asociado a la referencia y el precio unitario. ¿Vale? Yo sé que si aquí lo que se tiene que hacer es buscar una determinada información con respecto a este dato, vamos a utilizar tanto en esta celda como en esta de aquí la función buscar v. ¿Vale? Entonces, cuando llegue el momento, la explicaremos detenidamente. Vamos a hacer ahora que aquí aparezcan los valores que tenemos en esta celda. ¿Vale? Fijaros que ahora por defecto, cuando yo selecciono este conjunto de celdas, aquí pone referencia. Lo voy a borrar para que ahora luego veamos qué significa esto de referencia. Lo eliminamos y explicaré también este proceso. ¿Vale? Bien, por tanto, repito, quiero que aparezca aquí una lista desplegable, igual que las listas desplegables que nos aparecen por diferentes menús, que contenga toda esta información. Esto es lo que se llama listas desplegables independientes, o trabajar con rangos de celdas. ¿Cómo le indico yo a Excel que aquí debe de abrir un desplegable con esta información? Bueno, pues en primer lugar tengo que indicarle a Excel que este conjunto de datos pertenecen a un rango. Recordar que las celdas venían identificadas por una columna y una fila, C3. Bueno, pues los rangos vienen configurados por un conjunto de celdas que pueden estar dispuestas de manera continua o de manera alterna. En este caso, selecciono esas celdas que contienen las referencias de mi producto y lo que voy a hacer es darle un nombre. Le sitúo en el nombre de la celda y le llamo referencia, igual que ocurría antes, ¿vale? Es interesante, y pulso intro,
es interesante que ese cuadro de nombre y esta lista que he generado coincida con el título, más que nada para que no nos perdamos, ¿vale? Y veremos que cuando trabajamos con las tablas dinámicas, pues este es un elemento importante a tener presente. Muy bien, pues ya tengo yo asignado un nombre a este conjunto de celdas. Lo podría hacer igual también para los artículos, pero para esta situación o para este ejemplo en concreto no va a ser necesario. Me voy a factura. Y ahora en factura le tengo que decir que aquí tiene que mostrarme todas las referencias que he dado de alta en el rango anterior. ¿Cómo le digo, cómo le doy yo esta información? Bueno, pues le tengo que indicar que ahí me tiene que generar una serie de datos y que además, para evitar errores, esa generación de datos debe de coincidir con un número de elementos que he dicho anteriormente. ¿Vale? Pues entonces lo que vamos a hacer es irnos a datos y hacer clic en validación de datos. La herramienta de validación de datos nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para números decimales, para listas, para fecha, para hora, por ejemplo. Ya lo comentamos el otro día. Si yo quiero determinar pues, un valor de precio de producto y ese producto no puede ser inferior a 30 euros, bueno, pues yo aquí especifico este dato, ¿vale? Y entonces le digo que el valor mínimo de este producto es 30. ¿Qué ocurrirá? Que si yo pongo 30 me lo aceptará, si pongo 35 me lo aceptará, pero si pongo 28 no me lo va a aceptar, ¿vale? Ya veremos que podemos especificar además un mensaje de entrada, un mensaje de error, ¿vale? Pero ahora en este momento lo que nos interesa es que los datos que deben de aparecer aquí provienen o se permita su introducción cuyo origen es una lista, ¿vale? Muy bien. Podemos omitir espacios en blanco, ¿vale? Pero en este caso, o no omitirlos, en este caso vamos a dejarlo así activado por defecto, ya veremos en qué situación podemos desactivarlo, en este caso nos daría igual. Y lo que tenemos que decirle ahora es dónde se encuentra el origen de estos datos. Esto lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos hacer, en primer lugar, si nos acordamos del nombre de ese rango de celdas, indicárselo, y si no nos acordamos, acudir a la librería donde se contienen todas las fórmulas e indicarle a Excel cuál es la que yo quiero insertar. En este caso, como son poquitas, yo sé perfectamente cómo se llama el origen de ese rango. Además, de hecho, yo ya le he puesto aquí este nombre para que coincida exactamente con el anterior. Con lo cual, yo simplemente aquí le pondría signo igual y la palabra referencia. ¿Vale? ¿Qué le estoy diciendo? Que los datos que deben de aparecer aquí pertenecen a una lista cuyo nombre es referencia. ¿Vale? Si yo no me acuerdo del nombre, puedo acudir a la ficha que contiene estos datos y seleccionar el rango. ¿Vale? Fijaos que automáticamente también ha hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque esta selección coincide con el nombre de ese rango de celdas. Y si tampoco conocemos cuál es ese, dónde está situado, dónde se encuentra este dato, pues la tercera opción sería ir a fórmulas, utilizar fórmula, y fijaros que aparece ya aquí las fórmulas que tengo. En este caso solamente tengo una, que es referencia. Si tuviera más aparecería. Yo haría clic en referencia. ¿Vale? Es decir, que hemos visto de tres formas diferentes cómo validar en una celda el contenido de una lista con un nombre en concreto. Y lo importante, delante tenemos el signo igual. ¿Vale? Aceptamos. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que automáticamente aparece un desplegable. Y cuando yo hago clic en este desplegable, aparecen los diferentes elementos. Si yo hago un cambio aquí, ¿vale? Y yo, por ejemplo, no sé, a la encimera, en vez de llamarlo enz, le llamo encim, y me voy a mi factura, automáticamente se ha actualizado este dato, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Y este es uno de los problemas que tienen las trabajar por rangos, que si yo aquí incorporo un nuevo elemento, me lo invento,
¿vale? ¿De acuerdo? Y me voy a la factura y abro el desplegable, este elemento no está. ¿Por qué? Porque la lista de estos valores es exclusiva de este rango de celdas. Este ya no está ahí. ¿Lo veis? De hecho, ya no se llama referencia. Y este es el gran problema que tiene el trabajar con los rangos. Si esto en vez de ser un rango fuese una tabla dinámica, todos los elementos que yo incorporase automáticamente se incorporarían a la tabla. Por eso digo que lo que vamos a hacer a partir de la siguiente práctica pues será trabajar con tablas dinámicas y no trabajar con rangos de celda. ¿Vale? Bueno, ya tenemos la primera parte. La segunda parte, ¿qué es lo que quiero? Bueno, pues que me busque esta referencia y me diga cuál es el artículo. Que me busque cuál es esta referencia y que me diga cuál es su precio. ¿Vale? Pues esto ya lo hemos visto y sabemos que para ello utilizamos la función buscar v. ¿Cómo funciona buscar v? Primero, indica el valor buscado. Este va a ser el valor buscado. Punto y coma. ¿Dónde se encuentra la matriz? Yo aquí puedo hacer dos cosas. Puedo ir a buscarla o puedo escribir el nombre. Fijaos que si yo escribo el nombre, aparece aquí ya. ¿Vale? Si no supiese el nombre, pues tendría que irme a datos de partida y seleccionar. Pulsaría intro, ¿vale? Bueno, no haría falta pulsar intro, ¿de acuerdo? Y aparece aquí la palabra referencia. Esta definición o este nombre hace mención a esa referencia que hemos marcado, ¿vale? Valga la redundancia. Repito. Posibilidades. Si no sabemos el nombre, buscamos la matriz. Nos vamos a datos de partida y buscamos la matriz. ¿Vale? Y automáticamente aparece aquí reflejado. Y la tercera cuestión, punto y coma, sin marcharnos de aquí, que debemos de indicarle es cuál es la columna que queremos. Bueno, perdón. Aquí es que si hubiese sido trabajado con tablas, sí. Vale, disculpar. Vale. Porque lo que queremos buscar es una matriz completa, no una lista de datos. Entonces, recapitulo, seleccionaríamos todo esto, ¿vale? Es que estaba yo confundiéndolo con tablas dinámicas y por eso me he liado. Vale. Seleccionaríamos nuestra matriz. ¿Por qué? Porque el dato puede estar aquí y puede estar aquí. En este caso, el dato con el que queremos trabajar es el artículo. ¿El artículo en qué columna está situado? Porque ahora lo que me pide Excel, punto y coma, fijaos que los puntos y comas sirven para separar cada elemento dentro de la función, me dice cuál es el indicador de las columnas. Sería la primera, sería la segunda y sería la tercera. Como es el artículo, sería la segunda columna. ¿Vale? Ahora yo cuando cambie, me cambia. Cuando cambie, me cambia. Precio unitario, pues quiero que haga lo mismo, quiero que busque el valor. Buscar V en base al dato que aparece en la referencia, punto y coma, en la matriz total que contiene todos los datos, punto y coma, y la columna es 1, 2 y 3. La columna 3. Cerramos. Y ya tendríamos, pues, tres cositas que nos permiten trabajar fácilmente con la factura. Hemos utilizado una lista y hemos utilizado la herramienta validación de datos. Hemos utilizado buscar V para que nos localice la información y hemos utilizado buscar V para que nos facilite la otra información. En este caso es el artículo, en este caso es el precio. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Base imponible. Es el resultado de multiplicar el número de unidades por su precio. Si por ejemplo son 6 unidades de los microondas, ¿cómo calculamos la base imponible? Pues será igual a el número de unidades por el precio unitario.
¿vale? Esta fórmula, esta función no tiene ninguna complejidad, ¿vale? ¿Cuál va a ser, perdón, cuál va a ser la cuota de IVA? Pues será el porcentaje de IVA, en este caso el 21%, el porcentaje de IVA que yo vaya a aplicar sobre mis productos sobre esa base imponible. Es decir, igual a la base imponible por el porcentaje. Mucho ojo, ¿por qué? Porque yo después esta función voy a pinchar y arrastrar, ¿vale? Por tanto, este F14 se va a actualizar, luego será F15, F16, F17, F18, pero el D32, que es la posición que ocupa el porcentaje de IVA, siempre va a estar en D32, repito, siempre va a estar aquí. Por tanto, si siempre va a estar aquí, esto lo tenemos que convertir en una referencia absoluta, ¿vale? De manera que yo cuando pinche y arrastre, me dará un error, ¿vale? Fijaros que este dato ha cambiado de posición, ¿vale? A F15, y si yo sigo pinchando, pues F16, 17, 18, 19, esto de aquí nos está diciendo que hay unos errores, ¿vale? Y que por qué aparece esta fórmula, ¿vale? Pero estos errores, pero estos datos, ¿sí? Resultado de multiplicar la base imponible por el porcentaje, el porcentaje es un valor que está fijo en la celda D32, no cambia, ¿vale? ¿A cuánto será el total? Pues lógicamente a la suma de la base imponible más la cuota de IVA, ¿vale? Tendríamos tres elementos. Más cositas, total a pagar. ¿A qué va a ser el total a pagar? Pues lógicamente va a ser la suma de todas las cantidades de aquí arriba. Bueno, pues sabemos que teníamos aquí un elemento que nos permite sumar. ¿Qué nos dice? Yo te propongo sumar todo lo que hay aquí arriba. Ok, pulsamos intro. ¿A cuánto asciende la base imponible? Total de la factura será la suma de todas estas celdas, ¿no? Vale, pues eso lo digo, como ya sé cómo funciona la función, suma y súmame todo esto. Cerramos paréntesis, ya lo tendríamos. ¿A cuánto ascendería el total de cuota de IVA? Pues a la suma de todas estas celdas, es decir, igual suma todas las celdas, ¿vale? ¿A cuánto asciende el importe total de IVA? Pues ese importe es lógicamente la cuota de IVA. Aquí no voy a poner nada, yo aquí lo que estoy diciendo es que me marque o me ponga el importe que aparece en esta celda de aquí, ¿vale? Bueno, en este caso podríamos obviarlo, porque ya tenemos aquí los totales. Vale, lo dejamos así. ¿Qué me falta ahora? Me faltan los descuentos. Yo estoy indicando que dependiendo de cuál sea el volumen de facturación, pues voy a aplicar un descuento u otro. Eso es lo que me tiene que pagar el cliente, ¿vale? Ese descuento, ya sabéis que lo vamos a aplicar sobre la base imponible, sobre la cantidad que el cliente en principio tiene que pagarme, porque la negociación la hago con el cliente, no con Hacienda. Hacienda yo tengo que pagarle el porcentaje sobre esa base imponible y ya está, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que este descuento puede modificarse, ¿vale? Atendiendo a el importe, el porcentaje, el importe de facturación y por tanto, dependiendo de esa situación, podemos encontrar un porcentaje. Vale. Esto quiere decir que aquí debo de utilizar la función sí, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser agregar aquí otro totalizado, ¿vale? Vamos a llamarlo subtotal de la venta.
¿vale? Para que me recoja el porcentaje antes de aplicar el IVA, ¿no? Porque el descuento y el volumen de facturación, bueno, no, vamos a hacerlo como tenemos en principio. Vale, vamos así. Bien, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Aquí lo que tiene que ocurrir es que este dato pueda ser 5 o podrá ser 10, dependiendo de cuál es el total a pagar, ¿vale? Porque va a cambiar ese importe y por tanto esto va a hacer que esa capacidad de negociación que tenga con el cliente se vea modificada. Si nos damos cuenta, por tanto, yo tengo que aplicar una función lógica, ¿no? Es decir, si el importe de la venta llega hasta 3.000, le haré un descuento a mi cliente de un 5%, y si ese importe es superior a 3.000, ese descuento deberá ser de un 10%, ¿vale? Con lo cual, hay un elemento que condiciona este valor, que es este importe, el total a pagar, ¿no? Muy bien, pues yo construyo. Ya vimos el otro día que existía una función, que era la función si, y que es la que nos va a permitir establecer determinados condicionantes a una determinada situación y, dependiendo de si se cumple o no ese condicionante, devolver un valor verdadero o devolver un valor falso, ¿no? ¿Cómo construyo yo esa condición? Bueno, en primer lugar, construyo la prueba lógica. ¿Y qué es lo que le digo en esa prueba lógica? Yo le digo que si el importe que hay aquí es menor o igual a 3.000, ¿vale? Pero yo no voy a poner 3.000, porque si pongo 3.000 y después cambio mis condiciones de negociación y en vez de ser 3.000 son 5.000, yo lo que tengo que indicarle aquí es el valor de otra celda, ¿vale? Entonces recapitulo. Si el valor que aparece aquí es menor o igual a este valor, por eso es importante que, lo que he dicho al principio de la clase, que estas celdas ocupen posiciones independientes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues si ese dato es menor a 3.000, mi valor verdadero, es decir, lo que yo le voy a aplicar es un descuento del 5%. Si no es así, es decir, si el dato no es menor o igual a 3.000, es decir, es 3.001, 3.005, 5.000, 10.000, entonces yo voy a aplicarle un 10%. Ahora luego lo definimos tranquilamente. Cerramos paréntesis y pulsamos Enter. ¿Qué ocurre? Que ahora en este caso vemos como el descuento es de un 5% porque el total a pagar son 900 euros. Imaginémonos que en vez de vender 6 unidades, vendo 100 unidades. Ahora tenemos 15.000 y el descuento es un 10%. Si son 50 unidades, 7.000 y es un 10%. Que son 20 unidades, 3.025 es un 10%. Seguimos cumpliendo la regla. Que son 18 unidades, 2.700, ahora es un 5%. ¿Vale? Por tanto, repetimos la fórmula. Nos está diciendo que si este dato de aquí, el que ocupa la posición H29, es más pequeño que la información que tengo aquí, que es 3.000, ¿vale? Entonces que ponga el dato que hay a continuación, que es un 5%. Si es que no, es decir, si es mayor que 3.000, la aplicación será de un 10%. ¿Vale? Y de esta manera, pues este dato de aquí se va siempre a actualizar. ¿Vale? Siempre se va a actualizar. Muy bien. ¿Cómo calculamos el descuento? Hemos dicho que el descuento se debe de calcular antes del IVA. ¿No es así? Antes del IVA, sobre la base imponible. Por tanto, yo lo que voy a decirle es que, signo igual, ese 5% se calcule sobre la suma de todos estos datos. ¿Vale? Y tenemos nuestro descuento.
¿vale? ¿A cuánto ascenderá la factura? ¿Qué es lo que me tiene que pagar a mí ese señor? Pues lo que me tiene que pagar será igual a la suma de la base imponible menos el descuento más el IVA. ¿De acuerdo? De esta manera yo tengo todos los conceptos por separado. Es decir, tengo lo que debería de pagar, tengo el descuento, tengo el IVA y tengo el total de la factura. Tengo el tipo de descuento, que lógicamente, dependiendo del número de unidades, va a cambiar. Tengo el IVA y tengo el importe total de la factura. ¿Vale? Este importe total no es ni más ni menos que indicarle, ¿vale? Vamos a hacer lo que no lo habíamos hecho, en el total de la factura yo quiero que aquí aparezca ¿qué? Aparezca el dato que tenemos en esa celda y que nos muestra el resumen total. ¿Vale? En la medida yo vaya incorporando nuevos productos, voy a hacer esto un poquitín más pequeñito para que lo veamos todos. ¿Vale? En la medida yo vaya incorporando nuevos productos, bueno, vamos a hacer, nos dará un mensaje de error ahora, pero bueno, ¿vale? En la medida que yo vaya cambiando de producto y que vaya modificando estos conceptos, pues lógicamente varía los descuentos y varía el importe, ¿vale? De esta manera, por tanto, ya tendría yo hecha la factura, ¿no? Que, vuelvo a repetir, utilizaría como plantilla para futuras ocasiones.